Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Ese es el complemento sobre tipo de señales y cómo hacer su cálculo con respecto a diversos parámetros. En el PDF pasado vimos algunos tipos de señales, ¿no? Sobre todo ver más bien qué tipo de voltajes y cómo medirlos, porque señales pues sabemos que hay variantes, ¿no? Variantes en el tiempo, periódicas, constantes y aperiódicas. Hay señales delta de Dirac, por ejemplo, que son impulsos, etcétera. Entonces, ¿cómo calcular prácticamente esos parámetros? Entonces, tenemos dos. Ya vimos que existe lo que es el voltaje promedio y eso vendría siendo un nivel de CD a final de cuenta que tiene la energía o que tiene la señal. Entonces, si se dan cuenta, para una señal, pues promedio, como diríamos, periódica, su nivel promedio es cero. Pero si esa señal periódica tuviera un nivel de offset, una señal de CD que se sobrepone a esta señal periódica, entonces ahí cambia totalmente sus parámetros. Entonces, al igual forma que cambia lo que es su voltaje en RMS. Entonces, aquí vean que solamente se les está proporcionando para el cálculo de potenciales de señales ante valores periódicos y simétricos, aunque la fórmula que se les presenta es de manera genérica para cualquier tipo de señal. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una señal que no sea simétrica, entonces, como en este caso de este ejercicio que les estoy aplicando, entonces ¿qué tendrían ustedes que determinar la función matemática de esta señal? Aquí, por supuesto, les estoy pidiendo que sea un ciclo de trabajo de 100%. Pero si no fuese eso, entonces ustedes tendrían que calcular prácticamente cuál es la función que describe matemáticamente a esta señal. Así que para ello, bueno, aquí en esta parte les voy a explicar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, estamos hablando de esto, ¿no? Que si tuviéramos que tratar de encontrar la función en ese pequeño rango de tiempo más el otro rango que defina esta recta. Por ejemplo, para esta señal. Por supuesto, este es un ejercicio que les dejé para que ustedes analicen. Bien, para ello me voy a ir, por ejemplo, a qué es un nivel de offset. Un nivel de offset va a ser toda aquella señal que está sobrepuesta a un nivel periódico o aleatorio o variante en el tiempo. Es decir, que si yo esta señal senoidal la considero periódica, vean que ese es mi nivel de referencia de 0 voltios. Pero sobre esta señal se está sobreponiendo un nivel adicional. Es decir, que si yo analizo esta señal para que sea simétrica, ese sería un voltaje medio, un voltaje adicional que le estoy implementando a esta señal. Por lo tanto, aquí es importante determinar las dos componentes para evitar, en todo caso, hacer toda la integral que sería más engorroso, porque al final aquí esta función sería voltaje, en el dominio de tiempo sería así que una constante más la amplitud por el seno, ¿sí?, de omega t, más teta, por supuesto, si existe una variación en su fase. Entonces, integrar todo eso se vuelve mucho más complicado. Así que vamos a irnos a una manera mucho más fácil en la cual implementa que ustedes requieren determinar las dos componentes. Vean que requerimos determinar, ¿sí?, determinar las dos componentes. Una componente promedio, voltaje promedio, más un voltaje eficaz o RMS. Así que si tenemos este caso con estas señales, ¿cómo sabemos que tiene un voltaje promedio adicional o un voltaje de offset? Porque la señal no está sobre el eje cero. Entonces, ante ello, hay que determinar, por lo tanto, la raíz cuadrática del voltaje promedio, por supuesto cuadrático, más la componente en RMS cuadrática. Eso sería el voltaje RMS, ¿sí?, total de esta señal, por ejemplo.
La mayoría de los multímetros tienen un filtro el cual quita este pequeño nivel promedio o de CD. Por lo tanto, no es fácil determinarlo, a menos que ustedes tengan su osciloscopio y puedan verificar este nivel adicional, que es como le voy a mostrar aquí en esta simulación. Por ejemplo, aquí nos referimos con nivel de offset. Vean que en este caso tengo una señal con una frecuencia de 100 Hz senoidal. Si nosotros analizamos, tenemos aquí la referencia de cero, pero adicional hay que especificar qué tipo de acoplamiento tenemos. Vean que tenemos acoplamiento en DC. Si nosotros tenemos un voltaje de offset y tenemos acoplamiento en DC, ese nivel, por supuesto, nos va a quitar el osciloscopio. Así que es importante verificar primero el tipo de acoplamiento que está manejando el osciloscopio para hacer su medición. Así que si yo aquí le incremento el nivel de offset o de CD adicional, vean cómo la señal cambia a partir de este nivel de referencia. Cómo se va incrementando de tal manera que queda fuera de lo que es el disparo. Entonces aquí tengo de dos alternativas, o mover mi disparo cuya referencia se encuentra en esta flecha del lado derecho, o simplemente cambiar las escalas de mis señales para que yo pueda visualizarlas completas y mantenerlas estáticas, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es mover este nivel de disparo para que se mantenga estática una señal. Y vean, yo aquí le puse de manera aleatoria un voltaje de offset de 11 voltios. 11 voltios sobre una señal de senoidal que debe tener aproximadamente 10 volts pico, es decir, 20 volts pico pico. ¿Va? Así que, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el voltaje RMS final o total de aquí de esta señal? Voy en este caso, a bajar este nivel para que sea mucho más práctico en este caso. Vean que voy a incrementarle un voltaje de offset de 2 voltios y una amplitud de 10 voltios. Entonces vean, yo tengo aquí una escala de 5 voltios, cada cuadrito en Y representa 5 volts. Entonces, si yo mido de este punto de referencia de 0 que estoy manejando hacia arriba, estaría viendo aproximadamente 10 voltios, unos 12 voltios. Si yo miro hacia abajo, voy a ver prácticamente lo mismo. En los osciloscopios tradicionales nosotros podemos ver los cursores. A ver aquí, a ver si recuerdo cómo posicionarlos. Aquí está. Aquí está. Un tipo de voltaje para cursores. Entonces, y con respecto a esto, pues ya sé que puedo determinar cuál sería, en dónde está el cursor 1 y cursor 2. Selecciono el cursor 1 y empiezo a mover con respecto a la amplitud. Vean, tengo aquí aproximadamente en el cursor 1 en amplitud 7.95, casi los 8 voltios. Para cursor 2 me estoy yendo aproximadamente hacia los 12 voltios. Hacia los 12 volts. Ahí está. Entonces, se dan cuenta, yo aquí en este nivel estoy incrementando el nivel pico máximo y por supuesto incrementando el pico mínimo. Entonces, esa es la manera en cómo sé que tengo un nivel de offset aquí en esa señal. Ahora bien, si yo me voy con mi acoplamiento, que es lo que les comentaba hace un momento, vean que le voy a cambiar un acoplamiento en AC y vean cómo va a cambiar totalmente la referencia, cómo se va a volver a colocar a un nivel simétrico esta señal sobre este eje. Así que, por eso les repito, es de suma importancia que ustedes sepan cómo usar sus instrumentos. Vean que a medida que yo le incremente el nivel de offset, ¿sí? Esta señal de cierta forma va a tender a regresar, ¿sí? Al mismo nivel, ¿sí? A nivel simétrico en este caso de cero. Bueno, aquí en este caso va muy lento, ¿no? Pero en la práctica, a final de cuentas, vemos que la señal lo hace de manera automática.
Entonces, vean, aquí voy a refrescar esto para que se vea, a ver si me ayuda a hacer el efecto. Vean, el nivel de AC ya cambió totalmente. Entonces, ese es el nivel, a eso se refiere, uno, acoplamiento, y dos, a eso se refiere los niveles de offset de la señal. Así que aquí sí es importante que ustedes lo verifiquen antes de. Bueno, pues aquí, ¿qué voltaje RMS voy a ver? Vean, me voy a Measure, a ver si me permite esto. Y en Measure le voy a decir que me calcule para lo que es el voltaje promedio. Vean que en este caso tengo un voltaje. Aquí me dice que estoy generando un voltaje promedio de 7.32 voltios. Sí, que debe ser cercano al voltaje que yo tengo aquí en offset. Voy a darle mayor número de periodos para ver si me hace una mayor precisión. Está en la medición. Y vean, si le doy voltaje promedio, este voltaje promedio en una señal variante en tiempo y periódica, ¿sí? Ya sea que sea simétrica o no con respecto a su ciclo de trabajo, vean que yo voy a tener ese nivel de offset, va a ser equivalente al nivel de CD. Ahora me voy a ir con respecto al nivel RMS y vean que ese nivel de RMS me va a dar un valor aquí de 7.05. Aquí la pregunta, ¿está bien este nivel, este ciclo de nivel RMS solamente me lo está dando de acuerdo al nivel de AC que tengo aquí? Si se dieron cuenta son 10 volts, ¿no? Para que yo convierta a nivel RMS son 10 volts sobre raíz de 2. Entonces, de acuerdo a ese cálculo, yo tengo que el voltaje RMS va a ser equivalente a 7.07 voltios. Eso es lo que voy a verificar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser mi voltaje total? Bueno, pues aquí en este caso, pues vamos a tener un valor similar, porque 7.07 al cuadrado más 7 al cuadrado, de acuerdo a la fórmula que les di hace un momento, raíz cuadrada, y vean que, pues, bueno, aquí me está dando un cálculo de aproximadamente de 10 voltios. A ver, voy a volver a rectificar. 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, prácticamente de 10 voltios. Es ese voltaje RMS total que me estaría dando esta señal, ¿sí? Con respecto a estos valores de offset y voltajes de amplitud en nivel AC. Entonces, no se confíen con respecto a las mediciones, a los valores. Es importante que ustedes verifiquen sus ecuaciones para ver qué esperan, ¿no? En ese caso, vayan, ya aquí me estoy confiando de que este voltaje RMS es el total, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es posible, porque tan solo, repito, el nivel de RMS de la señal pura senoidal, que es de 10 volts pico, vaya, es de 7.07 voltios. 7.07 voltios y la señal de offset, entonces al final esto me debería dar, pues así que cercano a los 10 voltios. Entonces, aquí es importante verificar esta parte, chequenlo, y es lo que vamos, bueno, de aquí adelante es con lo que vamos a trabajar de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Nivel de offset, amplitud, frecuencia en señales variantes y periódicas en el dominio del tiempo. A ver si me proporciona otros valores. No, vean que aquí no. En el osciloscopio que se cuenta en los laboratorios, sí se tiene configurado esta parte. Entonces, aquí, bueno, aquí es la excepción, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, yo voy a colocar, bueno, tengo el acoplamiento en AC, fíjense. Teniendo acoplamiento en AC, se supone que aquí la señal tiene un nivel de offset de 0. Vean que al momento de hacer la medición en voltaje promedio, me va a decir que es igual a 0. Voltaje promedio 80 milivoltios, 30 milivoltios, prácticamente un nivel despreciable ante los valores que estamos trabajando aquí. Si me voy con respecto a voltaje RMS puro, vean, me está manteniendo los 7.05 que vimos aún cuando tenía acoplamiento en DC. Entonces, este es un pequeño detalle que tiene este osciloscopio
repito, en el osciloscopio real que hay en la escuela, que es de la misma marca, no, no pasa esto. Si se fueran ustedes con respecto a un multímetro, vaya convencional, repito, tendrían que ver ustedes si tiene filtro, en ese caso filtro pasa altas, que haga prácticamente el mismo, tuviéramos el mismo resultado con respecto a al osciloscopio. Aquí en este caso vean que voy a medir el voltaje RMS, vean de la señal, y me está dando solamente el voltaje RMS de la señal senoidal, los 7.07 voltios. Es lo único que me está proporcionando, ¿sí? Porque estoy midiendo nivel de AC. Si le doy nivel de DC, vean que me está generando el potencial de los 7 voltios. Entonces aquí le voy a disminuir para que veamos si es cierto que me está respetando eso. Vean que le estoy dando un voltaje de offset y si yo con mi multímetro mido, vean que voy a obtener un nivel de CD. Mientras que si lo pongo a un nivel de AC, me va a dar solamente la componente alterna. Así que vamos ahora a verificar eso en el osciloscopio. Vean que yo tengo aquí acoplamiento en DC. Me voy a Measure y vean que mi ciclo RMS no cambia, ¿no? Solamente me está dando el voltaje RMS de la señal de AC. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuál sería el voltaje total de esta señal? El voltaje RMS total. Pues bueno, tengo, al final de cuenta, voy a pasar aquí a mi pintarrón. Tengo aquí que mi voltaje promedio es equivalente a 3 voltios y mi voltaje pico de 10 voltios. Por lo tanto, mi voltaje RMS solamente de la componente AC, en este caso va a ser 7.07 voltios. Entonces, mi voltaje eficaz total o voltaje RMS, repito, total, lo voy a poner aquí con una T, va a ser igual pues a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, 7.07 al cuadrado, y de acuerdo a eso, yo voy a tener aquí un valor 9 más 0.07 al cuadrado, raíz cuadrada de esto, y vean que el voltaje real eficaz que debería estar viendo es de 7.6 voltios. Entonces, esto, vean que es lo que no vamos a ver aquí en simulación. Así que es importante checarlo y que tengan en cuenta ustedes cómo se componen esas señales. Otra característica principal también de esas señales es que ustedes tienen que verificar, por lo tanto, sus ciclos de trabajo. Por ejemplo, este ciclo de trabajo solamente puede, aquí en este generador puede ser configurable para señales triangulares y para señales cuadradas. Entonces, vean que el ciclo de trabajo en este caso es 50%, que es una señal triangular. Pero si yo cambio, le voy variando este ciclo de trabajo a un porcentaje mayor, vean cómo la señal empieza a formarse prácticamente un triángulo rectángulo. Entonces, que es similar a lo que les proporcioné para que ustedes hagan de ejercicio. Entonces, aquí sería lo mismo. A fin de cuentas, tendrían que ustedes que calcular todos estos niveles para que puedan verificar con sus ecuaciones, por supuesto, vaya, estos potenciales que se les está proporcionando aquí en esa señal. Entonces, háganlo, chequenlo, verifíquenlo. Esa sería la otra característica de las señales a configurar, ciclo de trabajo, que para una señal cuadrada va a ser lo mismo a que yo diga lo siguiente. Ciclo de trabajo para señales cuadradas, ciclo de trabajo para señales cuadradas es equivalente al tiempo en alto sobre el periodo, teniendo en cuenta que el periodo es el tiempo en alto más el tiempo en bajo. A eso le vamos a llamar ciclo de trabajo. Entonces, si decimos que nuestro ciclo de trabajo es pequeño, es porque todo este tiempo en alto es mucho menor que todo este tiempo en bajo. ¿Sí?
Entonces, si decimos que nuestro ciclo de trabajo es 50%, es porque 50% vaya en alto y 50% en bajo, y así sucesivamente. Para las señales triangulares, ustedes pueden ver más o menos algo relacionado con ello, es decir, el tiempo en que tiene un falling y un rising y falling, es decir, el tiempo en que se incrementa y el tiempo que decrementa. Entonces, todo este tiempo, por ejemplo, ya sé que le llamamos on y esto off. Entonces, de acuerdo a eso, es como nosotros calculamos este otro parámetro para una señal simétrica. Entonces, vean que todas estas señales tienen voltajes promedios porque, repito, y de acuerdo a lo que ya vimos, bueno, lo que les mostré aquí en la diapositiva, el voltaje promedio sería prácticamente el área bajo la curva, nada más. Entonces, si es una señal simétrica, por supuesto, el área algebraica, ¿sí?, de esta señal sería más A menos A. Entonces, por eso el voltaje promedio de una señal simétrica es cero. Bien, jóvenes, espero que esto quede claro y les ayude, entonces, para que puedan seguir avanzando con su curso. Hasta luego.